¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a estas transmisiones en Facebook, en la página de la Iglesia Koinonia. Nos da un gusto volver a tenerte una vez más en estas transmisiones. Nos da gusto que nos sigas transmitiendo, que sigas viendo cada mensaje de todos los días a las 8 de la noche. Y qué bueno que nos sigas viendo en nuestra página. Hoy quiero compartirte algo que me emociona mucho, algo que he vivido en la vida personalmente, y quisiera también compartirte lo que tú aprendieras respecto a esto. Y antes de empezar este mensaje quisiera saber si tú sabes realmente lo que es un fariseo. En los tiempos de Jesús, un fariseo realmente era una persona que tenía un prestigio. Era un grupo, fariseo realmente significa separados, y eran un grupo de personas que realmente se congregaban para aprender la palabra, para estudiar la palabra. Para ser un fariseo, desde niño tenías que tener un mentor, obviamente un mentor que también fuera un fariseo, y este mentor fariseo te veía las cualidades y te escogía, decía, bueno, sí, te puedo yo asesorar, puedo ser tu mentor. Si realmente no te veía las cualidades desde niño, porque desde niño realmente escogían quién podía ser fariseo y quién no, entonces desde niño pues veían si tenían las cualidades de este niño. Entonces después de ahí lo ponían a estudiar, estudiaban juntos. Los fariseos realmente eran era un grupo político religioso. ¿A qué se debe esto? A que ellos legalmente tenían autoridad en el gobierno, tenían ley, eran personas pues preparadas, pero no solo preparadas bíblicamente, sino que también ellos conocían de leyes. Ellos sabían, el gobierno los mantenía, el gobierno les pagaba a ellos. Eran personas de mucho prestigio. En esos tiempos decir que eres un fariseo realmente era una persona preparada, capacitada, estudiada. Decir que eras fariseo en esos tiempos era algo muy bueno, era algo realmente que sabías de Dios, que vivías, que fuiste separado desde niño para estudiar la palabra, para tu enfoque, tu vida ahora solamente era para estar con Dios, para predicar la palabra en las sinagogas, para escuchar de la palabra. Realmente tu vida ya era una vida separada para Dios. Eso era lo que era un fariseo, alguien prestigioso, no solo religiosamente, sino políticamente. Ellos tenían la autoridad para... ellos decían, ¿sabes qué? La ley de Moisés dice que matemos a esta mujer a pedradas, que matemos a este hombre, que saquemos a este hombre de la ciudad, que mandemos a este hombre fuera. Entonces ellos tenían esa ley, esa autoridad para poder hacerlo. Podían matar a alguien, podían sacar a alguien de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos eran fariseos que lo respaldaban no solo lo religioso, sino también lo político. Entonces, por esa misma razón, ser fariseo era algo muy importante en estos tiempos. Ser fariseo era algo muy prestigioso en estos tiempos. Quiero leerte un versículo para empezar este mensaje. Dice Gálatas 3:24, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. ¿Por qué no ahí donde estás me acompañas a orar? Dios, te damos gracias por este mensaje, Señor. Enséñame a poder exponerlo de la mejor manera, que cada persona que lo escuchen pueda redarguir sus corazones, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, tú puedas hablar a cada uno de ellos. Que este mensaje, Dios, que sea una semilla sembrada en cada corazón, que dé fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús nace de María y José. Jesús nace y desde pequeño es una persona que se empieza a preparar para
para su propósito, empieza a estudiar la palabra. Podemos ver en la Biblia que se llegó a perder 3 días por irse a las sinagogas, con los fariseos para aprender de ellos. Realmente dice que los fariseos se sorprendían de las respuestas que él daba, se sorprendían de cómo él reaccionaba ante lo que ellos enseñaban, se sorprendían ellos de la inteligencia de este niño. Y bíblicamente pues perdemos la historia de Jesús desde su adolescencia, desde su juventud, y lo vemos ya hasta que está en una edad adulta. Realmente no sabemos mucho de lo que pasó en este tiempo. Yo me preguntaba por qué Jesús si cumplía requisitos para ser fariseo, si cumplía requisitos para estudiar leyes, ¿por qué él no fue así? Realmente Dios tenía un propósito más grande en la tierra, y de eso es lo que realmente te quiero hablar. Los fariseos pasaban en los tiempos de Jesús, ellos pasaban por tiempos muy difíciles. Ellos esperaban un Mesías, y el Mesías, realmente la profecía era de que el Mesías les iba a dar libertad, los iba a traer, los iba a hacer libres como David, que un día mató a Goliat y les trajo libertad de los fariseos. Entonces, de los filisteos, perdón. Entonces los fariseos esperaban un Mesías así, un Mesías guerrero, realmente, un Mesías que luchara. En estos tiempos no eran esclavos, pero realmente vivían bajo la autoridad de los romanos. O sea, realmente no eran esclavos, pero vivían, tenían las leyes de los romanos, eran los que los gobernaban. Ellos les pagaban lo que son los impuestos a ellos. Realmente ellos seguían siendo gobernados por otro gobierno que realmente no era de ellos. Entonces ellos esperaban un Mesías que los liberara de esto. Ellos decían, bueno, yo tengo un Mesías que nos va a liberar de esto. Esperaban que Jesús fuera un guerrero, esperaban que Jesús fuera alguien de guerra, realmente, como los reyes que ellos tenían, que eran de guerra. Ellos creían que el Mesías iba a venir a traerles una libertad física. Cuando Jesús viene, Jesús empieza su ministerio, y esto es algo que me encanta, porque cuando Jesús viene, Jesús empieza a mostrar la gracia que Dios le trajo a su vida, la gracia que Él vino al mundo, por la cual iba a morir por nosotros. Él empieza a mostrar desde su ministerio, empieza a escoger a sus discípulos, y dice la palabra que sus discípulos no eran gente sin letras, a lo mejor no eran preparados. Los judíos se manejan más por oficios, no tanto por títulos. Entonces sus oficios eran de que yo soy pescador, yo soy carpintero. Esos eran sus oficios, la forma en la que ellos podían vivir. Entonces realmente cuando Jesús viene, Jesús escoge a sus discípulos en su gracia. Cuando Jesús predica aún a la samaritana. En estos tiempos los samaritanos eran personas que se juntaron, eran personas, como quien dice, revueltas entre hijos de Dios y no hijos de Dios. Entonces para los judíos estas personas pues no eran muy bien vistas. Era una generación, era una región no muy bien vista, en la que ni siquiera tenías que ser fariseo, simplemente con el hecho de conocer a Dios. Porque los discípulos, cuando ven que Jesús habla con una samaritana, ven cuando Jesús le está dando gracia a una samaritana, los discípulos es como que ni se acercaban por el miedo de que los vieran acercándose a una mujer así. Y podemos ver a Jesús a lo largo de todo su ministerio, que muestra su gracia a cada uno de sus hijos, que muestra su gracia a la samaritana, que muestra su gracia al sanar, que muestra su gracia al escoger a estos discípulos que realmente no eran muy preparados, pero Jesús los escoge en su gracia. Vemos a Jesús en su gracia. Y algo que me impresiona, que me sorprende, es cuando Jesús viene y eleva la ley de estos fariseos. Estaba la ley de Moisés, y luego los fariseos creían poder tener la ley de Moisés dominada, y después estaba la ley de Jesús, que realmente abarcó a todo el mundo. Todos estábamos bajo la ley que Jesús elevó. Y quiero leerte unos versículos. Mateo 5, 17. Aquí Jesús habla. Aquí Jesús da el sermón del monte. Es el primero de los mensajes que da Jesús para la gente, para el pueblo.
para sus discípulos. Y me impresiona porque habla esto y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. Y podemos ver que Jesús empieza a elevar la ley. Empieza a elevar la ley, y te voy a leer más adelante cómo Jesús la eleva. Y mira, en Mateo 5:21, has oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, no cometerás asesinato, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aquí Jesús empieza a elevar la ley. No quiere decir que la está quitando, sino quiere decir que la está elevando. Dice, y yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Has oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. También has oído que en nuestros antepasados se dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con juramentos lo que haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Has oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Has oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora para los que te persiguen. Aquí podemos ver cómo Jesús no viene a quitar la ley de Moisés, al contrario, viene a elevar una ley de Moisés, viene a elevar esa ley. Y tú dices, bueno, realmente Jesús vino a traer gracia, a llevarnos por gracia, o vino a traernos ley en la que nos puede tener oprimidos, o vino a traer gracia, aquella gracia de la cruz que nos va a redimir, que nos va a rescatar de su pueblo. Déjame contestar esta pregunta y quiero decirte que Jesús vino a traer ley para llevarnos a la gracia. Te voy a leer una anécdota que Jesús pasa, que Jesús vive en sus tiempos, y esta anécdota es de aquella mujer que pecó. Los fariseos querían aprender a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía que era el Mesías. Entonces, como te expliqué, los fariseos realmente no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, porque Jesús decía: si alguien te hace algo malo, dale la otra mejilla. Y ellos decían: nosotros necesitamos un guerrero como David, un guerrero que nos libre de esto, un guerrero que nos libre de algo físico. Realmente no entendían mucho lo que la libertad de Dios les iba a traer. Entonces ellos no aceptaban lo que Jesús traía. Ellos no aceptaban de que Jesús sanara, o que Jesús dijera que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Ellos realmente no lo vieron así. Aunque ellos fueron maestros de Jesús, aunque ellos vieron a Jesús crecer, aunque ellos vieron cómo Jesús los sorprendía con su sabiduría, realmente ellos no aceptaron a Jesús. Y para aprender a Jesús, porque realmente no tenían algo con qué aprender a Jesús, no tenían algo con qué apedrear a Jesús, vieron una mujer que estaba en el acto del pecado, vieron una mujer que estaba en el acto de fallar la ley de Moisés, vieron una ley que estaba en el acto en el cual fallaron. Y te voy a leer esto. Dice en Juan 8:1, Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaban de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. ¿Sabes algo? Esta historia es algo parecida a muchas de nuestras vidas, ¿no?
en el que nos sorprenden en el pecado, en el que nos sorprenden fallando, en el que nos sorprenden haciendo estas cosas, en el que nos sorprenden haciendo estas. Y los fariseos realmente tomaron a esta mujer y la llevaron a Jesús. Maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer, ¿sabes? Me encanta porque aún así los fariseos le llamaban maestro, ¿sabes? Le dicen, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Realmente el propósito no era llevar a esta mujer, no era apedrear a la mujer. Realmente el propósito de ellos era de que Jesús contradijera la ley de Moisés para así poder aprender a Jesús. Y me encanta esta historia. Y dice, intentaban tenerle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó, escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes algo? Los fariseos, ante la ley de Moisés, estaban bien, podían apedrear a esta mujer, pero ante la ley que Jesús había elevado, ya no podían apedrear a la mujer. Ya ellos se dieron cuenta de que había pecado en ellos. Ellos se dieron cuenta que aún los fariseos, ante la ley que Jesús traía, todos estábamos bajo esa ley. No había alguien que pudiera tomar una piedra, no había alguien que pudiera tomar una roca y poder apedrear a esta mujer. Y te voy a leer el versículo que te leí al principio, que es Gálatas 3:24. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Esta mujer nunca hubiera conocido la gracia de Jesús si no hubieran existido estos fariseos que la tomaron y la llevaron. Así como dice Gálatas 3:4, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer, la guiaron a esta mujer pecadora, tomaron a esta mujer pecadora que en el acto del pecado y la guiaron y la llevaron a Cristo, no para ser condenada, sino para conocer la gracia de Jesús. Había un joven que le dice a Jesús, sabes, yo ya cumplí toda la ley. Era un joven rico, dice, yo ya cumplí toda la ley, y ya me voy a ir al cielo, y ya estoy bien. Y este joven nunca hubiera alcanzado la gracia de Jesús si no hubiera una ley que estuviera por encima de él. Entonces Jesús le dice, sabes que venden tus terrenos y lo que ganes dáselo a los pobres. Es una ley que Jesús le da, no sino para tomarlo y llevarlo a la cruz, para tomarlo y llevarlo a la gracia de Dios. Ese es el propósito de la ley, ese es el propósito por el cual Jesús viene. Ese es el propósito por el cual esta pecadora mujer, los fariseos, siendo maestros en ley, la toman, la guían y la llevan a Jesús. No para ser apedrada, sino para conocer la gracia de Jesús. Y en ocasiones nosotros nos hemos sentido así, en la que la ley está por encima de nosotros, y simplemente es el hecho de que Dios quiere mostrarnos la gracia de Jesús. Quiero hablarte de la vida de Pedro. Esta vida realmente me emociona porque Pedro era un discípulo con un historial impresionante. Pedro era un discípulo que tenía un historial que creo que no cualquiera de nosotros llegamos a tener. Pedro vio a Jesús cómo sanaba a la gente. Pedro vio a Jesús cómo liberaba a la gente. Pedro vio a Jesús cómo calmaba la tempestad, cómo hacía que el clima en cuestión de segundos cambiara. Pedro vio cómo Jesús caminaba por el agua, y no solo lo vio, sino que él caminó también por el agua. Realmente Pedro vio muchísimas cosas. Pedro vio la transfiguración de Jesús. De pronto Jesús les dice, vamos al monte. Les dice a 3 de sus discípulos, entre uno de ellos Pedro. Y cuando está en el monte, Jesús se transfigura y está Moisés y está Elías con él. Pedro vio esto, vio a Moisés, vio a Elías, vio a Jesús. Realmente tenía un historial
creo que no cualquiera de nosotros tenemos así. Tenía experiencias, tenía ciertas cosas que Pedro tenía, ¿no? Tenía un historial de un discípulo que estaba preparado para ser un apóstol, pero necesitaba conocer gracia. Le faltaba conocer aquella gracia por la cual Jesús haya venido. No hay apóstol que no haya conocido la gracia de Jesús. Y para llevarte a gracia, para llevarte a conocer la gracia, tiene que haber una ley. Y te voy a leer Mateo 10:33, nueva traducción viviente. Y dice así: todo aquel que me reconoce en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Pedro lo negó. Ante esta ley que Jesús le había dado, Pedro ya había pecado. Aquel discípulo que estaba con Jesús, aquel discípulo que iba con Jesús, aquel discípulo que cuando en su cesta Jesús le puso un pedazo de pan y un pedazo de pescado, él lo cargó y empezó a repartirlos, y vio cómo Jesús multiplicaba el pan, que Jesús cómo multiplicaba los peces, sus brazos. Me imagino que se cansaron de llevar bendición. Cuando llevas bendición es cansado, y él llevaba bendición de la que Jesús le había puesto en él, de la que Jesús le había confiado a él, de la que Jesús le había dado a él, de aquella confianza que Jesús le había prestado. Ahora, Pedro había fallado ante esta ley. Pedro había negado a Jesús. Como tú y yo, una de muchas veces hemos fallado a Jesús. Hemos pecado con Jesús. No sé cuál sea tu pecado, no sé en qué tú hayas fallado. Y quizá ante la ley no hay algo que nos pueda salvar, sino es la gracia de Jesús. Y Pedro estaba ahí, cuando matan a Jesús, Pedro realmente ya no quiere saber nada del ministerio. En ocasiones cuando tú fallas, cuando tú pecas, te alejas de la iglesia, te alejas del ministerio, te alejas de ciertas cosas que Dios te haya puesto en tus manos, y dices, es que ¿por qué? Si yo no estoy para esto, si realmente fallé, si realmente pequé, si realmente hice cosas que no, y te alejas de la iglesia, te alejas de aquellas personas que te invitaron a la iglesia, te alejas de aquellas personas que te hablan de la palabra, realmente ya no quieres verlos por aquel pecado que cometiste, por aquella circunstancia que hiciste. Y estaba Pedro en esa misma circunstancia, igual que la tuya, en la que ya no quiso saber nada del ministerio y se fue a su viejo oficio, a ser pescador. Cuando Dios te da un llamado, por más que quieras regresar a tu viejo oficio, ya no serás bueno. Pedro ya no pescaba nada, Pedro ya no hacía nada. Realmente Pedro pescaba de noche y se llevaba a alguno de sus discípulos. Pedro se dice que era el mayor de sus discípulos. Entonces él tenía a otros discípulos que trabajaban con él y se los llevaba a pescar. Decía, bueno, voy a pescar, y pescaba de noche porque hasta le daba vergüenza que la gente lo viera. Era algo oculto, era algo escondido, que Pedro decía, bueno, yo voy a pescar de noche. Y no pescaba nada, realmente no pescaron nada. Eran personas que ya ni siquiera sabían cómo hacer el oficio, que ya ni siquiera sabían cómo regresar. Pero aquel sentido de culpa, aquel sentido de que fallé, aquel sentido de que hice algo mal, aquel sentido de que pequé, era lo que ya no les hacía ya no querer tener algo en el ministerio. Y dice esta historia que Pedro se fue con sus discípulos a pescar de noche. No pescaron nada. Y me encanta porque en ocasiones somos así nosotros. Fallamos, hacemos algo y ya no queremos
muchas cosas. Es como decir, chin, fallé al que me llamó. Me imagino Pedro decir, todo lo que viví con él, todo lo que hice con él, toda la confianza que me dio él, la perdí con negarlo. Y imagino que esa ley votaba en él. Pero como les decía, la ley simplemente es para llevarlos a la gracia de Jesús. Estaban pescando y de pronto viene Jesús. Juan 21:4 dice, cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Cuando ya estaba amaneciendo, en otras palabras, cuando estaba por cantar el gallo. Me imagino que a Pedro esos cantos del gallo le recordaban y le retumbaban de que falló, que cada amanecer que él despertaba era un recuerdo de aquellas cosas que él le había hecho mal, era un recuerdo de la negación, era un recuerdo de su pecado. Y Jesús viene de mañana, antes de que amaneciera. Jesús se para en la orilla y Pedro lo ve. Pedro se da cuenta que es Jesús y se baja de la barca y nada hasta Jesús. Va a Jesús. Eso habla de un corazón que extrañaba, de Pedro, que extrañaba a Jesús, que quería estar con Jesús. Cuando llegan a la orilla, Jesús los invita y les dice, vengan, vamos a comer. Me imagino que todos están comiendo, todos están almorzando con Jesús, todos están pues con Jesús hablando. Jesús resucitado, había resucitado, y Jesús, todos estaban conviviendo con Jesús. Y imagino que Pedro ahí estaba con Jesús, pero realmente estaba con ese sentido de culpa, pero realmente estaba con ese sentido de pecado, realmente estaba con ese sentido en el cual quería estar con Jesús, quería abrazar a Jesús, pero ese sentido de negación que le hizo a Jesús es como algo que estaba dentro de él, que no podía estar ahí. Y en ocasiones nosotros así nos sentimos en el momento en el que estamos cuando fallamos o pecamos, estamos algo mal, queremos estar en la iglesia, queremos ir a la iglesia, y vemos a las personas cómo adoran, cómo cantan, cómo expresan su adoración a Dios, y realmente nosotros está como, quisiera eso, quisiera esas cosas, pero realmente dentro de mí está aquel error, está aquella culpa que hice. Quisiera ir a la iglesia y estar bien, pero realmente dentro de mí está aquella frustración, aquel fracaso que cometimos. Y quizá no solo quizá entiendas esta historia de Pedro en este amanecer, en la que Jesús viene y Jesús perdona a Pedro. La gracia de Jesús perdona a Pedro. No solo lo perdona, porque la gracia no solo perdona y levanta, la gracia de Dios también restaura los llamados. La gracia de Dios también restauró el llamado de Pedro, que le dice, hey, tranquilo, apacienta mis ovejas, diciéndole, el llamado aún lo tienes. Ahora es tiempo de que conozcas la gracia, porque vas a necesitar esa gracia. Y cuando una persona conoce gracia, lo único que puede hacer es mostrar la gracia a los demás. Y Pedro necesitaba esa gracia para poder llevar el evangelio, para poder predicar el evangelio de gracia. No puedes predicar una gracia si ni siquiera la conoces. Entonces esta gracia se la mostró Jesús a Pedro. Es por eso que le dice, ahora necesitas apacentar mis ovejas. ¿Te imaginas? El pastor se va y le dice Jesús a Pedro, apacienta lo que es mío. Te estoy dando a cuidar algo que es mío. Algo que es mío te lo pongo en tus manos. Creo que es algo de gran privilegio eso. Y quisiera hablarte de otras cosas, como lo vimos en la vida de Moisés. ¿Sabes algo? Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel. Moisés liberó a aquel pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y se los llevó. Y mientras estaban en el desierto, Dios le dice a Moisés, oye Moisés, les vas a dar de beber a este pueblo. Dile a esta roca que te dé agua. Y Moisés, enojado, en un rencor, con la vara le pega a la roca, igual sale agua, la debe beber a todos. Pero Dios le dice a Moisés,
a causa de tu error, a causa de tu pecado, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Tu llamado quizás se perdió. Y en ocasiones nosotros vemos esta historia, pero realmente no vemos el final de esta historia. Déjame leerte Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a 2 discípulos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. ¿Sabes qué privilegio de estos discípulos? Que Jesús siempre iba solo al monte y ahora los lleva a estos discípulos de decir: vengan, vamos a una montaña. Esta montaña es el monte Tabor. Este monte Tabor se encuentra dentro de la tierra prometida. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó al punto de que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Sabes algo? Al final de la historia de Moisés es que Moisés estaba dentro de la tierra prometida. Moisés necesitaba de la gracia de Jesús para cumplir su llamado, para cumplir el propósito. Y ¿sabes algo? Ahora no solo estaba dentro de la tierra prometida, sino estaba con Jesús, con la promesa viva. Y no solo estaba viéndolo, sino estaba hablando y conversando con Jesús, con aquella promesa. Dentro de la tierra prometida, Moisés necesitaba de esa gracia para poder cumplir el llamado. Quizá tú has pensado que tu llamado ya se terminó, quizá tú has pensado que tu llamado ya se acabó, quizá tú has pensado que tu llamado ya se terminó por el pecado que hiciste, como con Moisés. Cuando golpeó esa vara, esa roca con la vara, y Jesús le dijo: ya no entrarás a la tierra prometida, solo la verás. Déjame leerte. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio para ti, una para Moisés y otra para Elías. No habiendo terminado de hablar, cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. ¿Sabes algo? Moisés no entró solo a la tierra prometida. La nube que posaba sobre el tabernáculo, la nube, la Shekinah, la gloria que se posaba sobre aquel tabernáculo, ahora la misma que Moisés no solo entra solo, sino entra con Jesús y también entra con esa nube, con esa Shekinah gloria, y aquella voz que dice: este es mi Hijo amado, es la misma voz que Moisés escucha en aquella zarza ardiente. Es la misma voz y la misma voz que le dice: no entrarás a mí, no entrarás a la tierra prometida. Ahora es la misma voz que le dice: este es mi Hijo amado, esta es la promesa, este es el Mesías, este es realmente quien va a darle libertad a mi pueblo, él es realmente quien va a dar aquella libertad a mi pueblo. De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldad, de la esclavitud de aquellas cosas que ni siquiera se ven físicamente. El llamado de Moisés fue más grande de lo que él imaginaba. Él imaginaba entrar a una tierra prometida y repartir la tierra, y repartir aquello que Dios le iba a dar, y repartir aquellas cosas, cuando de pronto se encuentra en la gracia de Jesús, dentro de la tierra prometida, en el monte Tabor, con Jesús, con Elías, con el profeta Elías y con los discípulos, y escuchando aquella voz y aquella nube que se posaba sobre el tabernáculo, y aquella nube que se posaba sobre aquel templo. Ahora es la nube que los cubre a todos, ahora es la nube que cubre a Moisés, ahora simbolizando que Jesús iba a cortar ese velo para que ahora pudieran entrar a la presencia. Esa presencia es la que Moisés recibe, esa presencia es la nube que los cubre. Moisés no solo entró, no entró solo a la tierra prometida, sino entró con aquella gloria, aquella Shekinah gloria, y respaldado por la voz que le dijo: este es mi Hijo amado.
Moisés, este es mi hijo amado. Moisés, esta es la promesa. Escúchenlo a él. Quizá tú has fallado, quizá tú has pecado, quizá tú has hecho cosas que ante la ley no ha sido bien visto, que ante una religión no ha sido bien visto, que ante unos fariseos no han sido bien vistos. Pero déjame decirte que lo que sigue después de haber fallado es conocer la gracia de Jesús. Es conocer aquella libertad que solo Dios puede dar. Es conocer aquellas circunstancias en las que solo Dios puede traer restauración. Así es que si tú has fallado, si en estos tiempos de cuarentena en la que no venimos a la iglesia, en la que te es más fácil pecar, en la que te es más fácil hacer cosas malas, dentro de ti está ese sentimiento de que quiero volver con Jesús, quiero estar con Jesús, pero dentro de ti está ese sentimiento de culpa. Déjame decirte que Jesús aún está, que Jesús hoy en día está a la orilla de tu mar, que Jesús hoy en día está a la orilla de la playa para almorzar contigo. El lugar reservado, eso es la gracia. La gracia es tener ese lugar reservado en la mesa de los que le fallaste. Jesús todavía tiene ese lugar reservado para ti. No hay religión que te quite de ese lugar reservado. No hay denominación que te quite de ese lugar reservado. No hay algo que te pueda quitar del amor de Cristo. Y quiero que te quedes con este mensaje de que a pesar de que tú hayas fallado, que a pesar de que hayas tenido errores, Dios simplemente quiere mostrar la gracia en tu vida. No dejes que el pecado, que las mentiras te hagan ver que ya no hay más para ti, que ya no hay perdón para ti, que tu llamado se perdió. Realmente Dios se encarga de restaurar llamados. Dios se encarga de restaurar vidas. Y cuando Dios se encarga de restaurar vidas, realmente restaura llamados. La restauración de Dios en el significado no es que se quiebre algo y restaurarlo, es dejarlo en la forma original, no. Es dejarlo aún mejor de lo que se había estado antes. Y esas son nuestras vidas, de que Dios quiere restaurar nuestras vidas de una manera en la que no nos imaginamos. Dios quiere traer ese llamado que quizá para nosotros hemos pensado que hemos perdido. Así que quiero que te quedes con este mensaje en tu corazón, que sepas que hay gracia de Dios, que la gracia de Dios en nuestras vidas es más allá. ¿Por qué no me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por este mensaje, por tu palabra. Te pido que este mensaje sea de bendición a cada persona que escuche esta transmisión. Que seas tú trayendo vida, que seas tú trayendo gracia, que seas tú mostrando la gracia a cada uno de nosotros. Que seas tú revelando tu cruz a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que todos los días a las 8 hay transmisión en vivo. Dios te bendiga.